A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, la brutalidad del conflicto alcanzó su máxima expresión. En medio del caos desatado por el avance de los ejércitos aliados y la desesperación de las fuerzas alemanas, las leyes de la guerra fueron quebrantadas de formas atroces e inimaginables. La masacre de Chenogne, una represalia brutal contra los soldados alemanes de las Waffen-SS, marcó el inicio de una ola de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo cuando los ejércitos aliados avanzaban y la rendición alemana parecía inevitable, y constituyó, de ese modo, uno de los episodios más oscuros de la guerra. La masacre tuvo lugar el 1 de enero de 1945, en la pequeña aldea de Chenogne, al sur de Bélgica, y ha quedado en gran medida oculta en la narrativa general de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió en el contexto de la Batalla de las Ardenas, en el marco de la última gran ofensiva alemana a través de los densos bosques y montañas de Valonia, durante la cual ambos bandos sufrieron importantes bajas y las tensiones alcanzaron niveles extremos. La masacre de Chenogne se llevó a cabo poco después de la masacre de Malmedy, en la que más de 80 soldados estadounidenses fueron asesinados por tropas de las Waffen-SS. Algunos afirman que este acto generó un fuerte resentimiento entre los soldados americanos, y testimonios posteriores sugieren que se dieron órdenes no oficiales de no tomar prisioneros durante los enfrentamientos. Otras personas señalan, sin embargo, que es poco probable que los soldados del 11º Cuerpo Blindado conocieran los sucesos de Malmedy cuando llevaron a cabo los asesinatos. El sargento John W. Fagg, perteneciente a la Compañía B de la 11ª División Blindada, se encontraba en acción cerca de Chenogne, describió posteriormente la matanza. Volviendo por el camino hacia la ciudad, miré los campos donde habían disparado a los muchachos alemanes. Formas oscuras y sin vida yacían en la nieve. Habíamos cometido los mismos crímenes de los que ahora acusábamos a los japoneses y a los alemanes. La documentación sobre los hechos de Chenogne es limitada, y las versiones varían, pero se cree que los prisioneros pertenecían en su mayoría a unidades de las Waffen-SS, las cuales habían adquirido notoriedad por su participación en crímenes de guerra y en combates particularmente brutales. Durante los últimos meses de la guerra, las tensiones en el frente occidental habían escalado rápidamente, y este contexto de enfrentamientos intensos y atrocidades recientes influyó en el trato que recibieron los prisioneros alemanes. La masacre de Chenogne no fue un caso aislado. Durante los meses finales de la guerra, en medio del colapso del Tercer Reich, se produjeron otros incidentes en los que soldados alemanes, especialmente aquellos pertenecientes a las Waffen-SS, fueron ejecutados tras rendirse. La actitud hacia estos prisioneros estuvo influenciada por la reputación de las Waffen-SS y los crímenes cometidos por estas unidades durante la guerra. Muchos de los soldados que fueron capturados durante este periodo eran jóvenes reclutas, ya que hacia el final de la guerra el reclutamiento forzoso había aumentado considerablemente. Sin embargo, en el terreno no siempre se hizo distinción entre aquellos que habían sido voluntarios y quienes habían sido forzados a unirse. En Chenogne, los prisioneros fueron ejecutados sin que se les llevara a juicio. El evento de Chenogne también forma parte de un patrón de ejecuciones de soldados alemanes capturados que se repitió en distintas partes de Europa durante los últimos meses de la guerra. Estas ejecuciones no fueron objeto de investigaciones formales o procesos judiciales equivalentes a los que se llevaron a cabo contra los crímenes cometidos por las fuerzas del Eje. En muchos casos, se consideró que las circunstancias del conflicto y el comportamiento previo de las Waffen-SS justificaban tales actos. En este sentido, la masacre de Chenogne ilustra cómo las represalias y el deseo de vengar las bajas propias llevaron a acciones que, en muchos casos, contravenían las normas establecidas por las Convenciones de Ginebra, las cuales prohíben la ejecución sumaria de prisioneros de guerra. Estas acciones, que no recibieron la misma atención que los crímenes de guerra alemanes, reflejan las complejidades y el ambiente extremo del conflicto en sus etapas finales. Ust-in-Adlabem, el eco de la venganza. La masacre de Ust-in-Adlabem, que ocurrió el 31 de julio de 1945, es uno de los episodios más oscuros y trágicos en la historia de Checoslovaquia,
donde las tensiones étnicas y el deseo de venganza tras el final de la Segunda Guerra Mundial llevaron a un ataque brutal contra la población alemana de la ciudad. Este suceso es representativo de las emociones intensas y las luchas de poder que siguieron a la guerra, cuando la política de la posguerra se centró en la expulsión de los alemanes de la región de los Sudetes y la retribución por los crímenes cometidos durante el conflicto. Tras el final de la guerra, el sentimiento anti-alemán se intensificó en varias partes de Europa Central, incluido Checoslovaquia. Durante la ocupación nazi, la población alemana había colaborado con las fuerzas del Tercer Reich, lo que generó un profundo resentimiento entre los checos. A medida que se conocían las atrocidades cometidas por los nazis, las tensiones se transformaron en un deseo de justicia que a menudo se manifestaba en actos de violencia contra los alemanes locales. El día de la masacre, un incidente aparentemente aislado, la explosión de un almacén de municiones en Ústí nad Labem, se convirtió en un catalizador para la violencia. Las circunstancias que rodearon la explosión no fueron claras, pero se sospechaba que algunos alemanes estaban involucrados, lo que alimentó la furia de la población checa. La explosión, que causó varias muertes, fue interpretada como un acto de sabotaje, intensificando el deseo de venganza de la población local. A partir de ese momento, grupos de checos se organizaron para atacar a los alemanes que vivían en la ciudad. Se llevaron a cabo redadas en las casas, donde hombres, mujeres y niños fueron asesinados indiscriminadamente. Los checos, armados con palos y armas improvisadas, se lanzaron contra la población alemana, llevándolos a una brutal represión que se prolongó durante varias horas. Los testimonios de los sobrevivientes relatan escenas de terror, donde se cometieron actos de violencia extrema, incluyendo asesinatos a sangre fría, violaciones y agresiones físicas. Las estimaciones del número de víctimas varían considerablemente, pero se calcula que entre 82.700 personas fueron asesinadas durante la masacre. La confusión y el caos que reinaban en la ciudad hicieron que fuera difícil documentar con precisión el número de muertos y heridos. Sin embargo, se sabe que la violencia se extendió más allá de Ústí nad Labem, y en las semanas y meses siguientes, miles de alemanes fueron expulsados de los Sudetes, a menudo enfrentándose a un trato similar de violencia y humillación. Este ataque no fue un acontecimiento aislado, sino parte de un patrón más amplio de violencia contra la población alemana en Checoslovaquia y otros países de Europa Central después de la guerra. La masacre de Ústí nad Labem se inscribe en el contexto de las expulsiones de alemanes de los Sudetes, un proceso que fue respaldado por los aliados durante la Conferencia de Potsdam, donde se acordó la expulsión masiva de la población alemana de la región en represalia por los crímenes del régimen nazi. A medida que las tensiones étnicas aumentaban, las autoridades checoslovacas comenzaron a llevar a cabo políticas de represión contra los alemanes en el país. Los actos de violencia, como el de Ústí nad Labem, fueron ignorados o minimizados por el gobierno, que se centró en justificar las expulsiones como un medio para asegurar la paz y la estabilidad en el país. A pesar de las atrocidades, muchos checos vieron las masacres como una forma de justicia, una manera de reclamar el territorio que había sido históricamente checo y de deshacerse de una población que consideraban responsable de los horrores de la guerra. Con el tiempo, la masacre de Ústí nad Labem, junto con otros incidentes de violencia, fue eclipsada por la narrativa predominante de la guerra y sus consecuencias. Las víctimas alemanas a menudo fueron ignoradas en la historiografía tradicional, que se centró en las atrocidades sufridas por los checos y otros pueblos europeos bajo la ocupación nazi. Sin embargo, el recuerdo de estos eventos continúa generando debates sobre la memoria histórica y la reconciliación en una Europa que todavía lucha por abordar las cicatrices del pasado. Dachau, la ira de los vencedores. El 29 de abril de 1945, el campo de concentración de Dachau fue liberado por las fuerzas aliadas en un episodio que dejó una profunda huella en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de las puertas del campo ese día fue algo que reflejó la complejidad y las emociones encontradas de un conflicto que se acercaba a su fin. La masacre de Dachau fue el resultado de un estallido de violencia por parte de los soldados estadounidenses,
una reacción motivada tanto por el horror que descubrieron como por el odio hacia los guardias de las SS. El campo de Dachau había sido establecido en 1933 como el primer campo de concentración nazi y se convirtió en un modelo para los muchos otros campos que seguirían. Para cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a las puertas del campo, Dachau ya había sido testigo de innumerables horrores. Los prisioneros, judíos, gitanos, opositores políticos, clérigos y otros considerados indeseables por el régimen nazi, habían sufrido años de tortura, hambre y muerte en manos de sus carceleros. Las condiciones del campo eran tan atroces que cuando las tropas del 45º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos entraron, el espectáculo que encontraron provocó una reacción visceral. El comandante del campo, el SS Hauptsturmführer Martin Weiss, había huido del campamento antes de la llegada de las tropas estadounidenses, escoltado por un grupo de guardias regulares que llevaban las guarniciones robadas del campo. El SS Untersturmführer Heinrich Wicker quedó a cargo del campo y tenía a más de 500 personas a su disposición, que incluían reclusos y miembros de las tropas húngaras. El 29 de abril de 1945, Dachau fue entregado al general Linden de la 42ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. El general Dwight D. Eisenhower emitió un comunicado sobre la liberación del campo de concentración de Dachau, en el que afirmó que 32.000 prisioneros fueron liberados y 300 soldados de las SS neutralizados. Antes de que los soldados entraran en el campamento, se encontraron fuera de él con 40 vagones de carga llenos de escuálidos cadáveres en avanzado estado de descomposición. Al ingresar al campo, los soldados estadounidenses se enfrentaron a imágenes desgarradoras: cuerpos apilados, sobrevivientes famélicos, con salas llenas con cientos de cadáveres desnudos o apenas vestidos, apilados del piso al techo, un crematorio de carbón y una cámara de gas. Fue en medio de este escenario de sufrimiento y muerte que el odio y el deseo de venganza contra los perpetradores encontraron una expresión violenta. A medida que las tropas estadounidenses comenzaron a hacerse cargo del campo, algunos guardias de las SS que no lograron escapar se rindieron. No obstante, la tensión se desbordó rápidamente en forma de una represalia brutal. Según diversos testimonios, un grupo de soldados estadounidenses, impactados y llenos de ira por lo que habían visto, decidió ejecutar sumariamente a los guardias de las SS capturados. En un patio del campo, aproximadamente 40 a 50 guardias fueron alineados contra un muro y ejecutados. Además de estas ejecuciones sumarias, hubo informes de que otros guardias fueron asesinados de manera espontánea en diferentes áreas del campo mientras intentaban huir o simplemente porque los soldados estadounidenses no podían contener su indignación. Al igual que la masacre de Chenogne, la masacre de Dachau, aunque nunca fue oficialmente sancionada, se llevó a cabo bajo circunstancias de guerra en un momento en el que la brutalidad y la violencia se habían normalizado en ambos bandos. Las fuerzas estadounidenses justificaron en parte sus acciones señalando el profundo impacto emocional que les causó la visión de los crímenes cometidos en el campo. El odio hacia las SS y el shock ante la realidad de los campos de concentración fueron, sin duda, factores determinantes en la reacción de los soldados. Sin embargo, las ejecuciones de Dachau plantean preguntas sobre la línea entre la justicia y la venganza en tiempos de guerra. Mientras que los aliados habían liberado el campo y llevado la esperanza a miles de prisioneros, el uso de la violencia indiscriminada contra los guardias capturados trajo consigo una sombra sobre ese acto liberador. Las acciones de los soldados estadounidenses ese día fueron controversiales y algunos oficiales de alto rango intentaron investigar lo ocurrido, aunque en el contexto del fin de la guerra, la mayoría de estos incidentes no fueron seguidos con sanciones significativas. La última palabra, los juicios de Dachau. Los juicios de Dachau, que se llevaron a cabo entre 1945 y 1946, representaron un esfuerzo significativo para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas alemanas y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra en Europa en mayo de 1945,
Los aliados se enfrentaron a la tarea monumental de juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas durante el conflicto. Mientras que los juicios de Nuremberg se centraron en los altos mandos nazis, los juicios de Dachau se enfocaron en los miembros de las SS, los responsables directos de la administración de los campos de concentración y la ejecución de prisioneros. Dachau, que había sido uno de los primeros campos de concentración establecidos por el régimen nazi, fue un lugar emblemático de la brutalidad y el sufrimiento. En sus muros, miles de prisioneros fueron sometidos a condiciones inhumanas, torturas y ejecuciones. Después de la liberación del campo por las fuerzas estadounidenses en abril de 1945, se encontró una gran cantidad de pruebas documentales y testimonios sobre los horrores cometidos allí, lo que sentó las bases para los juicios. Los juicios de Dachau se llevaron a cabo con un enfoque en las violaciones de los derechos humanos cometidas en los campos de concentración. Se presentaron acusaciones de asesinato, tortura, abuso y otras atrocidades, en particular en relación con las condiciones inhumanas que enfrentaron los prisioneros. A lo largo de los juicios, se enjuició a más de 500 miembros de las SS y otros funcionarios, con casos que variaban desde la responsabilidad directa en las masacres hasta la complicidad en el sistema que permitía estas violaciones. El proceso judicial comenzó con la recopilación de pruebas, que incluyó testimonios de sobrevivientes y documentos de la administración del campo. Los juicios fueron organizados por el Ejército de los Estados Unidos y estaban compuestos por tribunales militares, lo que significaba que se aplicaban estándares diferentes a los de un juicio civil convencional. Este aspecto fue objeto de críticas, ya que muchos acusados argumentaron que no habían recibido un juicio justo y que los procedimientos eran demasiado influenciados por las emociones y el deseo de venganza de los aliados. Durante el juicio, los fiscales presentaron un caso sólido, con evidencias que incluían informes médicos sobre las atrocidades cometidas y testimonios desgarradores de sobrevivientes que describieron el horror de la vida en el campo de concentración. Se presentaron pruebas de torturas sistemáticas, experimentos médicos inhumanos y ejecuciones masivas. Las pruebas documentales revelaron la estructura de mando y el papel de cada acusado en la ejecución de políticas de exterminio. Los juicios de Dachau resultaron en diversas sentencias que incluían condenas a muerte y largas penas de prisión. Las ejecuciones de algunos de los acusados se llevaron a cabo públicamente, con la intención de enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de los crímenes de guerra. Las imágenes de estas ejecuciones se convirtieron en un símbolo del deseo de justicia en un mundo devastado por el conflicto. Sin embargo, los juicios de Dachau también plantearon cuestiones éticas y legales sobre el debido proceso. Muchos críticos argumentaron que los juicios no cumplieron con los estándares de justicia internacional y que la búsqueda de venganza había eclipsado el verdadero objetivo de la justicia. En particular, la rapidez de los juicios y la falta de garantías procesales para los acusados generaron un debate intenso sobre la legitimidad de los mismos. A pesar de estas críticas, los juicios de Dachau se consideraron un paso necesario hacia la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas durante la guerra. Al proporcionar un foro para escuchar las voces de las víctimas y castigar a los perpetradores, los juicios también desempeñaron un papel crucial en la creación de un relato histórico sobre el Holocausto y las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen nazi. Entre sombras, las ejecuciones de los espías de las SS en los bosques de las Ardenas. La batalla de las Ardenas fue el último gran esfuerzo militar del Tercer Reich para cambiar el curso de la guerra a su favor. A finales de 1944, las tropas alemanas lanzaron una ofensiva sorpresa contra las fuerzas aliadas en los densos bosques de Bélgica y Luxemburgo. En medio de este ataque, se desarrolló una operación secreta que ha quedado envuelta en misterio y controversia: la misión de infiltración de comandos alemanes vestidos con uniformes aliados, lo cual llevó a la ejecución de varios espías de las SS. La operación, conocida como Operación Grave, fue ideada por el general de las SS Otto Skorzeny, quien había ganado notoriedad por su papel en la liberación de Benito Mussolini. La misión consistía en infiltrar comandos alemanes detrás de las líneas aliadas, disfrazados con uniformes estadounidenses y conduciendo vehículos capturados.
Estos comandos, muchos de ellos reclutados por sus habilidades con el idioma inglés, debían sembrar confusión entre las tropas enemigas, alterar señales de tráfico, sabotear puentes y, en general, desestabilizar las comunicaciones aliadas. Para los soldados estadounidenses, la idea de enemigos que hablaban su idioma y vestían sus uniformes se convirtió rápidamente en una fuente de paranoia y miedo. A medida que la ofensiva avanzaba, varios de estos comandos fueron capturados por las fuerzas aliadas. Al ser descubiertos detrás de las líneas enemigas y vestidos con uniformes estadounidenses, fueron considerados espías y, según las leyes de la guerra, estaban sujetos a la pena de muerte. Se dice que algunos de los prisioneros confesaron su participación en la Operación Grave, lo cual llevó a juicios sumarios y ejecuciones rápidas. Estos juicios, llevados a cabo en el calor de la batalla, reflejan la dureza de la guerra y la determinación de los aliados de eliminar cualquier amenaza que pudiera poner en peligro sus operaciones. Uno de los casos más conocidos fue el de un grupo de comandos alemanes capturados cerca de Malmedy. Tras ser interrogados y considerados culpables de espionaje, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. La ejecución de estos comandos tuvo un efecto profundo en ambos bandos. Para los alemanes, la captura y ejecución de sus hombres representó un fracaso de la misión y evidenció los riesgos de emplear tácticas de guerra no convencionales. Para los aliados, fue un recordatorio de la brutalidad del enemigo y de la necesidad de actuar con firmeza para proteger sus posiciones. La operación de Skorzeny también generó un ambiente de desconfianza entre las fuerzas aliadas. Rumores sobre comandos alemanes infiltrados llevaron a que los soldados estadounidenses fueran extremadamente cautelosos, llegando incluso a detener y cuestionar a sus propios compañeros para asegurarse de que no fueran impostores. En algunos casos, oficiales de alto rango, como el general Omar Bradley, fueron interrogados por sus propios hombres, lo cual refleja hasta qué punto la Operación Grave logró sembrar el caos y la confusión entre las líneas aliadas, aunque no cumpliera sus objetivos estratégicos principales. Sin embargo, la verdadera magnitud y efectividad de la Operación Grave ha sido objeto de debate entre los historiadores. Aunque se sabe que los comandos alemanes lograron cierto grado de infiltración, muchos cuestionan la importancia real de la operación y sugieren que su impacto en el desarrollo de la Batalla de las Ardenas fue limitado. Las ejecuciones de los comandos capturados, aunque reales, han sido a menudo envueltas en una narrativa que mezcla hechos con mitos, amplificando el efecto de la misión de Skorzeny y contribuyendo a la leyenda del hombre más peligroso de Europa. Otro elemento que contribuye a la controversia en torno a estas ejecuciones es la cuestión de la legalidad de los juicios sumarios. Aunque las leyes de la guerra permitían la ejecución de espías capturados, la rapidez con la que se llevaron a cabo estos procesos plantea interrogantes sobre la justicia y el debido proceso. En un contexto de guerra total, donde el tiempo y los recursos eran limitados, las fuerzas aliadas optaron por medidas expeditivas para lidiar con la amenaza representada por los comandos de Skorzeny. Sin embargo, estos actos también provocaron fuertes discusiones acerca de los límites de la justicia militar y sobre cómo la presión del combate puede llevar a decisiones que, en tiempos de paz, serían consideradas inaceptables. A pesar de los interrogantes y las incertidumbres, el episodio de las ejecuciones de espías de las SS en las Ardenas es un recordatorio de las complejidades y dilemas éticos inherentes a la guerra. La Operación Grave fue un intento desesperado por parte de los nazis para revertir la marea del conflicto, y el uso de tácticas de infiltración y engaño mostró hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para lograr sus objetivos. Al mismo tiempo, la respuesta aliada, que incluyó la ejecución de comandos capturados, evidencia la determinación de los vencedores por mantener el control y garantizar su seguridad, incluso a costa de tomar decisiones difíciles y moralmente ambiguas. Este episodio ilustra cómo en medio de la guerra, las líneas entre lo legal y lo ilegal, entre lo justo y lo injusto, se vuelven borrosas. Las ejecuciones de los espías de las SS en las Ardenas no solo fueron un acto de represalia, sino también una señal de la desesperación y la tensión que caracterizaron el final del conflicto en Europa. La historia de estos hombres, enviados a una misión peligrosa y ejecutados cuando fueron capturados, es un reflejo de la crueldad de la guerra
y de las decisiones extremas que todos los bandos se vieron obligados a tomar en su búsqueda por la victoria. Bajo el fuego de la resistencia, el oscuro destino de Helmut Kämpfe. Helmut Kämpfe fue un comandante de las Waffen-SS, conocido por su liderazgo al frente del 4º Regimiento de Reconocimiento Blindado de la División SS Das Reich. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Kämpfe estuvo involucrado en operaciones militares en el Frente Oriental y, especialmente, en Francia, donde su división participó en acciones que incluyeron represalias severas contra la resistencia local. Su muerte en junio de 1944 se convirtió en el detonante de uno de los eventos más atroces perpetrados por las tropas alemanas en suelo francés, la masacre de Oradour-sur-Glane. A medida que se desarrollaban los preparativos para el día D, la resistencia francesa intensificó sus actividades en la antigua región de Limousin con el objetivo de obstaculizar el avance de las tropas alemanas hacia Normandía. Durante su estancia en el sur de Francia, Kämpfe recibió la orden de iniciar operaciones contra los maquis, guerrilleros que operaban en las zonas montañosas de Bretaña y el sur de Francia. Kämpfe fue capturado el 9 de junio de 1944, mientras viajaba por las cercanías de Saint-Léonard-de-Noblat, al sureste de Limoges, por una unidad dirigido por el sargento Jean Canu, de la brigada del coronel Georges Guingant, un grupo militante comunista del Maquis del Limousin. Al día siguiente, Kämpfe fue incinerado vivo delante de una pequeña multitud de aldeanos franceses que celebraron su muerte. La noticia del secuestro de Kämpfe llegó rápidamente a la segunda división Panzer SS Das Reich, que se desplazaba en ese momento hacia Normandía. La captura del comandante fue vista como un desafío directo a la autoridad alemana en la zona y, en respuesta, las fuerzas alemanas decidieron tomar represalias. Un día después de la captura, el 10 de junio de 1944, las tropas de la división llevaron a cabo una acción devastadora contra la localidad de Oradour-sur-Glane, como una represalia por el secuestro de Kämpfe. La masacre de Oradour-sur-Glane resultó en la muerte de 642 civiles. Los hombres fueron separados y fusilados, mientras que las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia del pueblo, que luego fue incendiada. Este acto fue uno de los peores crímenes cometidos por las tropas alemanas en suelo francés durante la guerra y estuvo directamente relacionada con la captura y el asesinato de Kämpfe. El comandante del 4º Regimiento de Granaderos Panzer de las SS, el SS Standartenführer Sylvester Stadler, ordenó la disposición de un consejo de guerra para discutir y tomar decisiones acerca de la masacre. SS Sturmbannführer Adolf Dickmann, comandante del 1er Batallón, 4º Regimiento de Granaderos Panzer de las SS y amigo personal de Kämpfe, fue el principal acusado. Dickmann dijo que encontró el cuerpo de Kämpfe esposado dentro de una ambulancia de campaña alemana con los restos de otros soldados alemanes a las afueras del pueblo de Oradour-sur-Glane. El vehículo había sido incendiado, quemando vivos a todos los que se encontraban dentro. Luego de constatar el destino de su amigo, Dickmann ordenó que el pueblo fuera destruido. El SS Brigadeführer Heinz Lammerding, comandante de la división de Das Reich, aceptó que Dickmann se enfrentara a un consejo de guerra. Sin embargo, todos los cargos fueron retirados cuando Dickmann murió luchando en la batalla de Normandía el 29 de junio de 1944. De esta forma, el secuestro y asesinato de Helmut Kämpfe constituyen un ejemplo de las tensiones extremas que se vivían en la Francia ocupada hacia el final de la guerra. Los combates entre las fuerzas alemanas y la resistencia eran cada vez más intensos, y los actos de violencia, incluyendo ejecuciones y represalias, se convirtieron en algo común a medida que se aproximaba el final de la ocupación alemana. La división Das Reich, que había sido desplegada en Francia tras combatir en el Frente Oriental, aplicó métodos severos contra la resistencia, siguiendo una política de mano dura para mantener el control sobre las áreas ocupadas. El destino de Kämpfe también refleja la complejidad del avance alemán y la resistencia francesa y la falta de reglas claras en un conflicto donde ambas partes a menudo recurrían a la violencia sin restricciones. Para la resistencia, capturar a un oficial de alto rango de las Waffen-SS era un objetivo estratégico importante, ya que buscaban desorganizar a las fuerzas alemanas y obtener información valiosa. Sin embargo,
El asesinato de Kempfe también provocó una brutal respuesta por parte de los alemanes, lo que resultó en la tragedia de Oradour-sur-Glane. Desde las tierras de Estonia, el infame legado de Paul Maitla. Nacido en Estonia en marzo de 1913 bajo el apellido Mathiesen, Paul Maitla fue un destacado comandante de las Waffen-SS durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, involucrado en una serie de operaciones militares que reflejaban tanto la brutalidad del conflicto como la resistencia desesperada del Tercer Reich. Desde un comienzo, la vida de Maitla estuvo atravesada por la guerra. Siendo el más joven de los 3 hijos de la familia, su hermano murió en la Guerra de Independencia Estonia y su hermana murió en Estonia pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, atormentada por los fantasmas del conflicto. Maitla asistió a la escuela primaria en Sipe desde 1921 y se graduó de la escuela secundaria en 1934. Después de graduarse, cambió su apellido por el de Maitla. En septiembre, ingresó a la Escuela Militar de Estonia y se especializó en ingeniería militar. Luego asistió al entrenamiento para la formación de oficiales en 1937, donde se graduó en agosto de 1938 y fue inmediatamente asignado al Tercer Batallón de Infantería en Valga. En el día de la independencia de 1939, fue promovido por el presidente de Estonia al rango de teniente. Durante 1939 y 1940, fue el instructor de defensa del Estado en las escuelas secundarias de Tartu. Tras la ocupación soviética de Estonia en 1940, Maitla fue reclutado por el Ejército Rojo, donde sirvió hasta que fue capturado por los alemanes en julio de 1941, cuando fue liberado e incorporado al 37º Batallón de Policía. En otoño de 1942, fue ascendido a teniente y en octubre se unió a la Legión Estonia. Fue enviado poco tiempo después a Polonia para recibir entrenamiento. Desde allí, viajó hasta Bad Tolz para recibir formación adicional como oficial. Maitla regresó del entrenamiento en 1943 y fue ascendido a comandante de la tercera compañía del primer batallón del 45º Regimiento. En abril de 1943, la Brigada Estonia de las Waffen-SS participó en las batallas de Nebel y el 8 de diciembre, Maitla recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por su valor. Fue nombrado Hauptsturmführer y en abril de 1944 se convirtió en comandante del primer batallón del 45º Regimiento de la recién formada 20ª División de Granaderos Waffen de las SS. Ese mismo año, Maitla logró detener con su batallón la ofensiva del Ejército Rojo en Auvere y recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Maitla cumplió un papel clave en la Batalla de las Colinas Azules, un enfrentamiento militar entre el destacamento Narwa del ejército alemán y el frente de Leningrado soviético por el istmo de Narva, considerado estratégicamente importante, que tuvo lugar entre fines de julio y comienzos de agosto de 1944. El objetivo de las fuerzas soviéticas era recuperar Estonia para invadir posteriormente Finlandia y Prusia Oriental. Las fuerzas de las Waffen-SS incluían 24 batallones de infantería voluntarios de la División SS Norrland, la División SS Langemark, la División SS Nederland y la Legión Valona. Aproximadamente la mitad de la infantería estaba formada por personal de la 20ª División de Granaderos Waffen de las SS. Alrededor de 20.000 alemanes lograron contener a más de 100.000 soldados soviéticos. Gracias a su labor en las colinas, Maitla se convirtió en uno de los 4 soldados estonios que recibieron la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. A fines de agosto, Maitla fue destinado al grupo de combate Vend, pero cayó enfermo poco después e ingresó en un hospital de Tartu. Posteriormente fue trasladado a un hospital en Bregenz, del que salió a comienzos de 1945. Logró reincorporarse al 45º Regimiento, que para entonces había sido trasladado a Europa Central, y el 20 de abril de 1945, mientras Berlín caía en manos de las fuerzas aliadas, fue ascendido a Sturmbannführer. Su destino posterior fue incierto durante varias décadas, hasta que en 2005 se descubrió información en los archivos municipales de la ciudad checa de Nymburk.
Estos archivos demuestran que Maitla fue arrestado el 9 de mayo de 1945 y asesinado junto con otros 4 soldados estonios por comunistas checos. El legado oscuro de Joachim Peiper. Entre la gloria y la infamia. Joachim Peiper, conocido por muchos como uno de los comandantes más carismáticos y ambiciosos de las Waffen-SS, encarna la dualidad de un oficial altamente capacitado que sirvió con gran lealtad a uno de los regímenes más oscuros de la historia. A lo largo de su carrera, Peiper se destacó por su habilidad militar, especialmente como comandante de la división Leibstandarte Adolf Hitler, y por sus vínculos cercanos con altos mandos del Tercer Reich. No obstante, también se convirtió en un símbolo de la brutalidad de las Waffen-SS y de los crímenes de guerra que se cometieron bajo su liderazgo. Peiper nació el 30 de enero de 1915 en Berlín, en el seno de una familia de clase media procedente de la región de Silesia, en la zona de Polonia reclamada históricamente por Alemania. Su padre había sido oficial del ejército imperial alemán, veterano de la campaña de 1904 en el África Oriental alemana, donde fue condecorado y sufrió varias heridas en combate además de contraer la malaria. Se reincorporó al servicio durante la Primera Guerra Mundial y fue enviado a Turquía, de donde fue relevado del servicio activo por problemas cardíacos ocasionados por dicha enfermedad. Tras la guerra, se unió a los Freikorps y tomó parte activa en los alzamientos de Silesia. Joachim tuvo 2 hermanos, Hans Hasso y Horst. Hans Hasso, el mayor, trató de suicidarse, pero quedó en estado vegetativo y murió en un hospital de Berlín en 1942. Joachim cursó una educación académica normal. En 1926 siguió el ejemplo de su otro hermano, Horst, y se apuntó al movimiento Scout. Peiper cumplió 18 años el mismo día en que Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Ese mismo año, antes de que fuera declarado obligatorio, se afilió junto a su hermano en las Juventudes Hitlerianas. Su hijo se unió a las SS en 1933 y, como tantos otros jóvenes de la época, fue atraído por la ideología nazi y las promesas de un nuevo orden. Peiper pronto se convirtió en ayudante de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, lo cual le permitió formar parte del círculo íntimo del poder nazi. Esta cercanía a Himmler y a la élite del régimen lo catapultó a posiciones de liderazgo dentro de las Waffen-SS, donde rápidamente se ganó una reputación por su habilidad táctica y su disposición a asumir riesgos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Peiper comandó unidades de combate en algunas de las batallas más duras del conflicto. Su liderazgo y valentía fueron evidentes en el Frente Oriental, donde lideró a sus hombres en enfrentamientos brutales contra las fuerzas soviéticas. No obstante, fue durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944 que su nombre se haría tristemente famoso. Peiper lideró el Kampfgruppe Peiper, una unidad de punta de lanza que se destacó por su audacia y rapidez en el avance, pero también por los crímenes de guerra que cometieron sus hombres. El incidente más conocido relacionado con Peiper durante la ofensiva de las Ardenas fue la masacre de Malmedy. El 17 de diciembre de 1944, soldados estadounidenses capturados fueron alineados y ejecutados sumariamente por tropas bajo el mando de Peiper. Este acto de brutalidad, que violaba todas las convenciones de la guerra, se convirtió en uno de los crímenes más notorios cometidos por las Waffen-SS en el frente occidental. Peiper siempre sostuvo que no había ordenado la ejecución de los prisioneros, pero como comandante fue considerado responsable de las acciones de sus hombres. Tras el final de la guerra, Peiper fue capturado por las fuerzas aliadas y llevado a juicio en el Tribunal Militar de Dachau. En 1946 fue condenado a muerte por su participación en la masacre de Malmedy, junto con otros oficiales de las SS. Sin embargo, debido a irregularidades en el proceso judicial y a la creciente tensión de la Guerra Fría, la sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua y más tarde se redujo aún más. En 1956, Peiper fue liberado, tras cumplir poco más de una década en prisión. Una vez en libertad, Peiper intentó llevar una vida discreta y alejarse del pasado. Se trasladó a Francia, donde vivió con su esposa y trató de rehacer su vida en la tranquilidad del campo. Sin embargo, la figura de Peiper siempre fue polémica,
y su pasado como comandante de las SS no fue olvidado por aquellos que habían sufrido a manos del régimen nazi. En 1976, su identidad fue descubierta por activistas antifascistas y el 14 de julio de ese año, su casa fue atacada e incendiada. Joachim Peiper murió en el incendio, y su muerte fue vista por algunos como una justicia tardía por los crímenes que se habían cometido bajo su mando. Su muerte, en definitiva, fue representativa de la enorme complejidad que revistieron muchos de los sucesos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Prisioneros del Este, el infierno soviético para los soldados de las Waffen-SS. Para los soldados de las Waffen-SS capturados por el Ejército Rojo, la rendición no significó el final de la lucha, sino el comienzo de una pesadilla de sufrimiento y retribución. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de una brutalidad sin precedentes, y ningún otro frente fue más despiadado que el Frente Oriental. Allí, los soldados alemanes, en particular los de las Waffen-SS, enfrentaron el odio visceral de un enemigo que había sufrido la devastación de la invasión nazi. Para los soviéticos, las Waffen-SS no eran solo soldados, sino el brazo ejecutor de los crímenes más atroces cometidos contra su pueblo. La captura de estos hombres significaba, a menudo, una sentencia de muerte o, en el mejor de los casos, un destino de trabajo forzado hasta la extenuación. Las Waffen-SS, la organización militar más ideológicamente comprometida del Tercer Reich, eran vistas por los soviéticos como el epítome del régimen nazi. Su papel en operaciones de represalia, limpieza étnica y crímenes de guerra en el este de Europa les había granjeado una reputación particularmente siniestra. Así, cuando los soldados de las SS caían en manos del Ejército Rojo, el trato que recibían solía ser extremadamente severo. Muchos prisioneros fueron ejecutados sumariamente en el campo de batalla, especialmente si eran identificados como miembros de las SS. Esta práctica, aunque contraria a las convenciones internacionales, fue una respuesta directa a las atrocidades cometidas por los alemanes en suelo soviético. Aquellos que escaparon a la ejecución inmediata no encontraron un destino mucho más amable. Los soldados de las Waffen-SS, capturados por los soviéticos, fueron enviados a campos de prisioneros de guerra. Pero estos campos diferían drásticamente de los que existían en el frente occidental. En lugar de recibir un trato acorde con las convenciones de Ginebra, los prisioneros alemanes, y especialmente los de las SS, eran considerados culpables de los crímenes cometidos por el régimen nazi y, por tanto, tratados como criminales de guerra. Fueron enviados a campos de trabajo forzado, muchos de ellos ubicados en regiones remotas de Siberia, donde las duras condiciones climáticas, la escasez de alimentos y el trabajo agotador hicieron que la supervivencia fuera extremadamente difícil. El trabajo forzado era la norma para los prisioneros de las SS. Se les destinaba a proyectos de reconstrucción de la Unión Soviética, particularmente en la minería, la tala de bosques y la construcción de infraestructuras. Los campos de trabajo, conocidos como gulags, eran famosos por sus condiciones inhumanas. El frío extremo, la falta de ropa adecuada y la desnutrición crónica significaban que muchos prisioneros no sobrevivían más de unos pocos meses. Para los soviéticos, estos hombres no merecían compasión. Eran los responsables de la muerte de millones de ciudadanos soviéticos y debían pagar con su sufrimiento. Las tasas de mortalidad en los campos eran altísimas, y el invierno siberiano se convirtió en un enemigo tan mortal como cualquier ejército. Los soldados de las Waffen-SS también fueron objeto de una reeducación política. Las autoridades soviéticas intentaron, aunque con poco éxito, desnazificar a los prisioneros, sometiéndolos a propaganda comunista y obligándolos a asistir a sesiones de adoctrinamiento. Sin embargo, el resentimiento y la hostilidad entre los prisioneros y sus captores eran demasiado profundos como para que estos esfuerzos tuvieran un impacto significativo. Para muchos de los prisioneros, estas sesiones eran simplemente otro aspecto más de su sufrimiento, una humillación adicional que debían soportar en su cautiverio. Algunos de los soldados de las SS capturados lograron sobrevivir a los años de cautiverio y, eventualmente, fueron repatriados a Alemania. Sin embargo, esto no ocurrió hasta bien entrada la década de 1950, mucho después del final de la guerra.
La repatriación de prisioneros alemanes fue un proceso largo y complicado, condicionado por la situación política de la Guerra Fría. Los últimos prisioneros alemanes no regresaron a casa hasta 1955, tras negociaciones entre la República Federal de Alemania y la Unión Soviética. Para aquellos que habían sobrevivido a una década de trabajo forzado, el retorno fue un alivio, pero también un recordatorio de todo lo que habían perdido: años de sus vidas, su salud y, en muchos casos, la esperanza de un futuro normal. El destino de los soldados de las Waffen-SS en cautiverio soviético es una de las muchas facetas oscuras de la posguerra. En un contexto donde las atrocidades cometidas por ambos bandos habían deshumanizado a los combatientes, el trato hacia los prisioneros de guerra reflejaba el odio y el deseo de venganza que prevalecían al final del conflicto. Los soldados de las Waffen-SS, como brazo armado del aparato nazi, pagaron el precio de los crímenes de su régimen, y para muchos de ellos, el precio fue su vida. La mayoría nunca regresó a Alemania, y aquellos que lo hicieron volvieron a una patria que ya no existía como la habían conocido, una patria dividida y marcada por la derrota. Este episodio ilustra cómo el final de la guerra no trajo paz para todos. Para los soldados de las Waffen-SS capturados por los soviéticos, la rendición significó una nueva forma de lucha. Una lucha por sobrevivir en los gulags, por mantener un sentido de humanidad en medio del sufrimiento y por soportar las consecuencias de un conflicto que ellos mismos habían ayudado a desatar. Sus historias, aunque menos conocidas, forman parte del complejo legado de la Segunda Guerra Mundial, un legado de violencia, retribución y las difíciles realidades de la justicia en tiempos de guerra. Malmedy. Entre el derecho y la venganza. Los juicios de Malmedy, que se llevaron a cabo en 1946, representaron uno de los episodios más controvertidos en la historia de la justicia militar tras la Segunda Guerra Mundial. Estos juicios se centraron en los crímenes de guerra cometidos por soldados alemanes durante la Batalla de las Ardenas y, en particular, en la masacre de 84 prisioneros de guerra estadounidenses por parte de las tropas de las Waffen-SS en diciembre de 1944. Este caso emblemático no solo planteó cuestiones sobre la responsabilidad individual en el contexto de la guerra, sino que también generó un debate sobre la legitimidad y el alcance de los juicios militares en un mundo en busca de justicia. El 17 de diciembre de 1944, durante la ofensiva alemana en las Ardenas, conocida como la Batalla de las Ardenas, un grupo de soldados estadounidenses que se había rendido fue capturado por las tropas de las Waffen-SS. En un acto de brutalidad, estos prisioneros fueron conducidos a un campo abierto en la localidad de Malmedy, donde fueron asesinados a tiros en un intento de eliminar testigos de las operaciones alemanas. La masacre, que resultó en la muerte de 84 soldados estadounidenses, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra y, en particular, de los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas nazis. A medida que la guerra llegaba a su fin, las potencias aliadas comenzaron a abordar la necesidad de llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia. En este contexto se llevó a cabo el juicio de Malmedy, en el que 73 miembros de las Waffen-SS, incluido Peiper, fueron acusados de asesinato, crímenes de guerra y violaciones de las leyes de la guerra. Los juicios se realizaron en un ambiente cargado de emociones, donde la búsqueda de justicia se entrelazaba con la necesidad de venganza por los crímenes cometidos durante el conflicto. El juicio comenzó el 16 de diciembre de 1945 y se extendió hasta mayo de 1946. Durante este periodo, se presentaron pruebas, testimonios y declaraciones de los sobrevivientes de la masacre de Malmedy. Los fiscales argumentaron que las acciones de las tropas alemanas constituían crímenes de guerra, mientras que la defensa sostenía que los acusados actuaron bajo órdenes directas y en el contexto de una guerra caótica. Sin embargo, el tribunal no se mostró receptivo a estos argumentos y la mayoría de los acusados fueron declarados culpables. El resultado de los juicios de Malmedy fue la condena de 43 acusados a muerte, aunque algunas de estas penas fueron conmutadas posteriormente a cadena perpetua. Este resultado generó controversia y debate sobre la imparcialidad de los juicios y la validez de las acusaciones.
Muchos críticos argumentaron que los juicios estaban motivados por el deseo de venganza y que las condiciones de la guerra habían llevado a una situación en la que los soldados alemanes actuaron de manera irracional, lo que complicaba la cuestión de la responsabilidad individual. La cobertura mediática de los juicios también tuvo un impacto significativo en la percepción pública. Las imágenes de los acusados y las descripciones de los crímenes perpetrados en Malmedy alimentaron la narrativa de la brutalidad alemana durante la guerra, pero también plantearon preguntas sobre la naturaleza de la justicia en un contexto de guerra. A medida que el juicio avanzaba, se hacía evidente que el caso de Malmedy era más que un simple juicio de crímenes de guerra. Se trataba de un símbolo del proceso de reconstrucción de Europa y de la búsqueda de un orden mundial basado en el respeto a los derechos humanos. Los juicios de Malmedy sentaron un precedente importante en la historia de la justicia internacional y el tratamiento de los crímenes de guerra. Este caso destacó la complejidad de juzgar a individuos en el contexto de un conflicto masivo y las dificultades inherentes a la aplicación de las leyes de la guerra. Si bien se logró cierto grado de justicia para las víctimas, las controversias en torno al proceso y la percepción de venganza en lugar de justicia han dejado un legado que perdura hasta hoy. En resumen, los juicios de Malmedy se convirtieron en un hito en la historia de los juicios de guerra, revelando las tensiones entre la justicia, la política y la memoria colectiva. Aunque se buscaba hacer justicia por los crímenes cometidos, las lecciones aprendidas de este proceso continúan resonando en los debates actuales sobre la justicia internacional y la responsabilidad en el contexto de los conflictos armados. Para muchas personas, la lucha por equilibrar el deseo de venganza con la necesidad de justicia continúa siendo un desafío en medio de la búsqueda de un futuro en el que los crímenes de guerra sean tratados con la seriedad que merecen. El precio de la derrota. Las Waffen-SS en el ocaso del Tercer Reich. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una mezcla de sentimientos encontrados, desde la celebración por la victoria hasta un profundo deseo de justicia y, en algunos casos, de venganza. Las ejecuciones de soldados de las Waffen-SS fueron eventos cargados de simbolismo y emociones, reflejando tanto la brutalidad del conflicto como las complejidades de la justicia en tiempos de guerra. A medida que los ejércitos aliados avanzaban y el colapso del Tercer Reich se hacía inminente, las fuerzas del eje se enfrentaban a una derrota que no solo implicaba la pérdida del poder, sino también la exposición de los crímenes cometidos bajo el régimen nazi. Entre los más señalados se encontraban los miembros de las Waffen-SS, quienes habían sido la élite militar del Tercer Reich, involucrados tanto en combates de gran envergadura como en operaciones represivas y crímenes de guerra contra la población civil. El caso de la masacre de Chenogne es uno de los episodios que mejor ilustra esta dinámica. Tras la masacre de Malmedy, en la cual más de 80 soldados estadounidenses fueron asesinados por tropas de las Waffen-SS, el odio y la venganza se apoderaron de algunos soldados aliados. En este contexto, Chenogne se convirtió en un acto de represalia contra los soldados alemanes que intentaban rendirse. Sin embargo, más allá de la motivación inmediata, el episodio de Chenogne y otros similares subrayan cómo, durante el final de la guerra, las diferencias entre justicia y venganza se difuminaron. La desesperación, el odio y el deseo de cerrar heridas llevaron a los soldados aliados a cometer atrocidades similares a aquellas que habían condenado. Otro caso destacado es el de Dachau, donde la liberación del campo de concentración por las fuerzas aliadas terminó en la ejecución de numerosos guardias de las SS. La indignación de los soldados estadounidenses al ver las condiciones en las que los prisioneros habían sido mantenidos fue tal que, en un acto de furia, decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Si bien la liberación del campo trajo consigo esperanza para los prisioneros que habían sobrevivido, las ejecuciones de los guardias capturados trajeron una sombra sobre el acto liberador, generando preguntas sobre los límites de la justicia en tiempos de guerra. En el caso de la masacre de Usti nad Labem, que ocurrió después del fin oficial del conflicto, se refleja el profundo resentimiento que muchas comunidades locales tenían hacia la población alemana. En este evento, las tensiones étnicas y el deseo de venganza se combinaron para dar lugar a un ataque brutal
que resultó en la muerte de numerosos civiles alemanes. Este hecho resalta cómo las atrocidades de la guerra no terminaron con la firma de la rendición, sino que continuaron en muchas partes de Europa Central, impulsadas por el deseo de castigar a quienes habían sido vistos como colaboradores del régimen nazi. En un nivel más amplio, las ejecuciones de los soldados de las Waffen-SS tras la guerra nos enfrentan a uno de los dilemas éticos más profundos de la historia reciente. ¿Dónde termina la justicia y comienza la venganza? Las atrocidades cometidas por las Waffen-SS indudablemente exigían rendición de cuentas y el mundo tenía la necesidad de juzgar y condenar los crímenes cometidos bajo el régimen nazi. Sin embargo, muchos de estos juicios no se llevaron a cabo en tribunales con procedimientos justos, y las ejecuciones extrajudiciales demostraron que el sentimiento de venganza prevaleció sobre el deseo de impartir justicia según los estándares del derecho internacional. Los juicios de Dachau y Malmedy son representativos de esta realidad. Si bien estos tribunales fueron un intento por parte de los aliados de establecer un precedente para juzgar los crímenes de guerra, las irregularidades en los procesos judiciales y la percepción de que algunos de los acusados no recibieron un juicio justo plantean serias interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estos juicios. Las ejecuciones públicas de algunos de los condenados también reflejan la tensión entre la justicia y el deseo de enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de los crímenes cometidos. Asimismo, las ejecuciones sumarias de comandos alemanes durante la Operación Grave muestran cómo el temor y la desconfianza llevaron a decisiones extremas por parte de los aliados. El uso de tácticas de infiltración y engaño por parte de los nazis generó un ambiente de paranoia que, en muchos casos, terminó en la ejecución de soldados alemanes sin un debido proceso. Esto, nuevamente, destaca la fina línea entre el cumplimiento del deber militar y la violación de los derechos fundamentales de los prisioneros de guerra. En última instancia, las ejecuciones de los soldados de las Waffen-SS tras la guerra condujeron a muchas personas a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para ejercer la justicia de manera imparcial, incluso en medio del dolor y la ira. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que dejó cicatrices profundas en el mundo, y la búsqueda de justicia para las víctimas de las atrocidades nazis fue, sin duda, una necesidad imperante. No obstante, los métodos empleados para impartir esa justicia, en muchos casos, estuvieron marcados por las mismas sombras de odio y violencia que habían caracterizado al conflicto. El legado de estos eventos es complejo. Por un lado, los aliados lograron establecer un marco para juzgar los crímenes de guerra y sentar las bases para el desarrollo de la justicia internacional. Por el otro, los excesos cometidos en nombre de la justicia también debían ser, para muchos, reconocidos y condenados.